Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar conectados. Somos varios hoy, agradezco el interés. Está el diputado Raúl Cabral por su participación. Está la directora del Instituto de Investigación de Ciencia de Sociedad, Conocimiento y Desarrollo, la magíster Gabriela Starobinsky. Tenemos el placer de darles la bienvenida desde la asignatura Ordenamiento Territorial y Planeamiento con la profesora Miriam Cáceres. Somos las docentes a cargo de esta asignatura de la Ingeniería en Agrimensura. Están conectados también los estudiantes de esta asignatura, Nicolás Barrera, Leonardo Brizuela, Chocoma, Gerardo. Un placer tener la posibilidad de escuchar a una docente investigadora de mucha trayectoria en nuestro tema del ordenamiento territorial, la doctora Eliana Gómez. Ella es doctora en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. De hecho, fuimos compañera de corte allá en Mendoza. Trabaja en la Universidad Nacional de La Rioja, pero ha tenido experiencia en Mendoza, que es una provincia que es conocida como una pionera en legislación y planificación territorial. Es docente de grado y de posgrado, es actualmente subsecretaria de Ciencia Técnica y Extensión del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicos de la Universidad Nacional de La Rioja y directora del Instituto de Observatorio Social. Y por supuesto investigadora con mucha trayectoria en la temática que nos interesa hoy, que es la gestión sostenible del territorio desde un abordaje multidisciplinar. Hemos invitado a la doctora Eliana Gómez Carrizo porque justamente nos interesaba su mirada y su experiencia del trabajo multidisciplinario en la gestión del territorio, una experiencia que nos resulta de mucha utilidad y riqueza, ya que en nuestra provincia de La Rioja este tema, y en particular en Chilecito, es todavía incipiente, un tema que genera mucho interés. Tenemos hoy conectados también vecinos que se interesan por las cuestiones de planificación territorial. Eliana, te damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Chilecito, a la carrera de Ingeniería en Agrimensura, y te damos la palabra. Gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia. Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias a la doctora Leonor por invitarme. Como ella decía, hemos sido compañeras en la UNCUYO, en el doctorado, que creo que hemos aprendido también, sobre todo una de las cosas que hemos aprendido es la multidisciplinariedad, ¿no?, de las carreras de grado para poder pensar el ordenamiento territorial. Así que muy agradecida, y también de la Universidad Nacional de Chilecito, que creo que estamos en la misma provincia y está bueno comenzar a articular y pensar nuestra provincia en general, sobre todo desde dos universidades que están construyendo conocimiento y formando futuros profesionales. Así que muchísimas gracias por la invitación. Saludar también, bueno, a las autoridades presentes que se encuentran, así que muy a gusto de esta invitación. Espero que algo de lo que he preparado para la clase o la charla de este día sea productivo y que también puedan ir haciendo aportes, preguntas a medida que vamos avanzando. Creo que situar también el conocimiento en el territorio es fundamental. Así que bueno, voy a intentar. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Te escucho perfectamente, Eliana. Bien. Voy a ver si puedo compartir. Perfecto.
Perdón, me faltó decirte, nos acompañan también hoy las arquitectas Leticia Carrizo y Laura Urquiza, que están en la comisión directiva del Colegio de Arquitectos y Arquitectas de La Rioja en la delegación Chilecito. Así que tenemos un panorama completo de los distintos actores. Eso es muy bueno que haya bastante interdisciplina. Bueno, ahí voy a intentar compartir. Se me complica, acostumbrada a usar mucho el Meet y el Zoom, que se me complica la presentación, ahí voy. Espérenme un ratito. Bueno, ustedes me avisan si se ve. Sí, perfecto, Eliana. Bien. Igual se me ve se me apaga la cámara y se me ve una foto de cuando era muy joven. Así que no es mi hermana, soy yo joven. Bueno, ¿ustedes están viendo lo que lo compartido? Buenísimo. Sí, sí, perfecto. Bueno, un poco para comenzar, lo que habíamos pensado, bueno, cuando Leonor me convocó y me comentó como para qué carreras también, o para qué carreras sobre todo iba dirigida la charla. Como sabrán, mi carrera de grado es de la licenciatura en Trabajo Social, si bien ya he mutado bastante con el doctorado, considero que voy a intentar dar un panorama con respecto a cuestiones más teóricas quizás, de pensar el territorio, de pensar el Estado también, ¿no? El rol del Estado, y también cuál es nuestro rol. He enfocado algunas diapositivas más para la ingeniería en agrimensura sobre todo, pero como para que puedan ver cuál es su rol y la importancia que tiene cada uno de los profesionales que planifica, que piensa, que interviene en los territorios. Entonces, primero veo que hay una multiplicidad de disciplinas, pero quería preguntar, o que me puedan comentar un poco, cuál es el rol de la ingeniería en agrimensura, si me quieren comentar. ¿Cuál es el rol? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué busca? ¿Alguien que se anime? ¿O no hay nadie? ¿No? ¿No tenemos estudiantes? Sí, sí, tenemos estudiantes. Es una clase abierta. Aquí están, chicos, por favor, colaboren. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí como estudiantes de la UNDEC en Ingeniería en Agrimensura, un poco de a dónde se desarrolla el profesional de esta misma disciplina, un poco es el tratado, ¿no?, de lo que es la delimitación de lo que a cada persona de la sociedad le corresponde en el terreno, ¿no? Un poco de lo que es el profesional en sí. Gracias, Leonardo. ¿Algún otro aporte? ¿De qué año es la materia que se está brindando? ¿Esta materia de qué año es? Esta materia corresponde al cuarto año. Ah, bien, casi ya al final. ¿Algún otro Buenas aporte tardes. Bien, Sí. sí. Como dijo mi compañero Leo, además de la delimitación, es la medición, la representación del espacio físico, y algo muy importante que se trabaja también en lo rural y en lo urbano, como que eso también como para agregar.
Bien, ahí van apareciendo otros elementos más, ¿no? Como lo rural y lo urbano. ¿Algún otro aporte del rol? vencido? Sí, Silvia, ¿nos quieres decir algo? No, disculpe. ¿Algún otro aporte por ahí? Que se animen. ¿Y qué hago ahora? No, pero sí tengo abierto. ¿Qué salgo de este? Tenés que salir. No, nada más. Bueno, surgieron dos El registro elementos. de la propiedad, ¿Sí? ¿Cómo dice? el registrar los terrenos, legalizar, poner el nombre de la titularidad de quienes son parte. Bien, está bueno. El título de la propiedad, registrar el registro, que tiene que ver sobre todo con también la tenencia, ¿no? De la tierra, muy buenos esos aportes. ¿Por qué quiero partir un poco de cuál es el rol de para empezar a situarnos? Sobre todo para pensar cómo vemos el territorio, cómo pensamos el territorio, cómo lo abordamos y lo intervenimos desde nuestra profesión. Porque cuando pensamos en territorio, muchas veces se nos viene solamente la dimensión física del territorio, ¿no? Lo material. Es como lo primero que viene a nuestras mentes y sobre todo desde las ingenierías, ¿no? El territorio como un soporte material, físico, proveedor de recursos. Y me gustaría poder compartir con ustedes de pensar el territorio no solo de esa dimensión material o física, sino también de una dimensión social, de una dimensión simbólica, ¿no? Pensar ese territorio, esto que decían ustedes de los límites, ¿no? A veces los límites no solamente son físicos, muchas veces los límites también son políticos, también son culturales. Entonces es necesario pensarse como una construcción social, económica, cultural y política. Todos nosotros construimos ese territorio de diferentes maneras. ¿Vieron cuando hablamos de, está muy ligado a decir mi territorio o mi cuerpo, o mi barrio es mi territorio, ¿no? Como que siempre nos situamos en lo que nos pertenece y existen unos límites que son imaginarios y simbólicos para pensar eso. Algunos de esos límites simbólicos que nos dan identidad territorial tienen que ver justamente con la patria, digamos, la bandera, si soy de Argentina, si no soy de Argentina, si soy de La Rioja, si soy de Chilecito, si soy de la capital, si soy de Olta, digamos, si soy donde yo me instalo y donde me sitúo, es desde donde yo pienso mi identidad territorial y pienso mis límites que son simbólicos. Después podemos pensar los límites políticos que existen por una división geográfica y política, pero también está la dimensión simbólica, material y cultural. Eso para que lo vamos pensando también como un sistema. Al territorio, desde el enfoque del ordenamiento territorial, lo pensamos como un sistema. Un sistema que al momento de poder analizar ese sistema, necesitamos partir esa totalidad que funciona como un todo en subsistemas. Cuando pensamos en los subsistemas, siempre tiene que ver con lo político institucional, el subsistema socioeconómico, el subsistema físico, natural. Podemos encontrar varias denominaciones, pero ese sistema funciona interrelacionando sus subsistemas. Entonces, no podríamos pensar el territorio solamente desde la dimensión física y material, sino que sí o sí lo tenemos que pensar desde una visión holística e integral para poder entender y abordar ese territorio. Por ahí me podrán decir, bueno, sí, pero yo voy y mido o registro. Bueno, pero en ese medir, mensurar, registrar, hay dimensiones que entran como las dimensiones políticas de cuáles son esas normativas o esas ordenanzas que regulan cómo yo debo mensurar o registrar
un bien o un territorio, digamos, o un lote, si lo queremos llevar más al ejemplo. Otra de las cosas que es importante identificar cuando pensamos en el territorio tiene que ver también con las diferentes profesiones que abordamos ese territorio, que intervenimos, porque no es lo mismo pensar el territorio desde una ingeniería, que desde la ciencia política, que desde la psicología, el trabajo social, la geología, ¿no? Cada una de las disciplinas en su formación profesional lo va a ver y lo va a percibir desde su disciplina, cómo lo estudia, cómo lo interviene, cómo lo concibe a ese territorio. Para poder entender que en ese territorio no solamente existe la dimensión material y la dimensión social, y lo podríamos llevar a pensar, bueno, la dimensión material puede ser la fauna, la flora, todo lo que tiene que ver con lo físico natural, el paisaje, y cuando nos vamos a la dimensión social, podríamos pensar todo lo que tiene que ver con equipamientos, infraestructuras, ¿no? Que sirven para la vida cotidiana de las personas que habitan ese territorio. Si vamos a la dimensión política, vamos a pensar nuestra distribución política, geográfica, es decir, existen, si lo pensamos en la dimensión política normativa, podemos decir que tenemos una regulación que es la Constitución Nacional que nos regula a todo el territorio nacional. Y después vamos a ir bajando a escala. No voy a entrar ahí, vamos a seguir un poco más. Esto de pensar el territorio como una construcción social, política y económica, también tiene que ver cuando hablamos de pensar cómo vamos a gestionar ese territorio, hacia dónde va a ir el modelo de gestión de ese territorio, que tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo que viene, ¿no?, desde las décadas 80, 90, sobre todo más instaladas en nuestros territorios, que nos han dicho que nosotros somos países subdesarrollados o en desarrollo, y yo en eso no comparto, porque considero que cada uno de los territorios tiene sus particularidades y su historia y su contexto, y que cada uno va a ir construyendo y delimitando también cuál va a ser su modelo de gestión territorial y su modelo económico para pensar esas actividades económicas dentro de este subsistema que pensamos como socioeconómico o económico. Cuando haya dudas me preguntan, yo no necesito ahí, a veces siento que estoy hablando sola, entonces no sé, me van preguntando, ¿sí? O me van aportando también con ejemplos, va a ser mucho más dinámico. En esta diapositiva que yo les puse acá, tiene mucho que ver para entender la base de pensar cómo satisfacemos las necesidades, las personas, la población, ¿no?, que a veces perdemos el foco en que todo lo que tiene que ver con nuestro medio natural, con todo lo que se produce, con las actividades económicas, perdemos el foco que el principal objetivo es satisfacer las necesidades de toda la población. Ese es el principal objetivo, digamos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos respirar aire fresco, necesitamos afecto, necesitamos muchas cosas que tradicionalmente la economía las ha llevado a pensar que son infinitos los recursos para satisfacer esas necesidades. O finitos, van a escuchar por ahí en economía clásica, esas definiciones de la escasez, pero desde una perspectiva bastante racional y funcional, y nunca pensando desde una economía que sea para la vida y sostener la vida de todas las personas. Cuando pensamos esto, sí o sí tenemos que volver a esa interacción sociedad-naturaleza, ¿no? Cómo nos relacionamos y cómo llevamos adelante nuestras intervenciones como profesionales en esos territorios en pos de las actividades que nos demanda
la satisfacción de nuestras necesidades. Y acá hay algo que cuando yo digo que construimos el territorio socialmente y que lo construimos desde diferentes perspectivas, tiene que ver con esa multiplicidad de actores territoriales que se encuentran y configuran ese territorio. Cuando hablamos de los diferentes actores territoriales, vamos a usar una categorización de Mazurek, que él habla que todas las personas somos actores porque actuamos, modificamos y transformamos los territorios según los intereses sociales, individuales que tengamos. Entonces siempre estamos en acción y que a su vez cada uno cumple un rol diferente en los ámbitos o en los espacios en los que interviene, digamos. Cuando pensamos eso, una clasificación, podemos tener miles de clasificaciones, pero una sería pensar esos actores supranacionales, es decir, de la órbita internacional, cómo impactan en nuestros territorios a través de diferentes acciones que llevan adelante, como a veces vemos, bueno, financiamientos, ¿no? Como el BID, que tiene que ver con el Banco Mundial, la ONU, ¿no? Que dicen cosas sobre nuestros territorios, a veces sin habitarlos, o también financian proyectos y programas de infraestructura para nuestros territorios. Por otro lado, tenemos lo que son los organismos de educación e investigación. Nosotros estamos siendo parte de un organismo de educación y de investigación, también cómo la universidad construye territorio desde los diferentes saberes en las diferentes disciplinas. Por otro lado, también tenemos los grupos territoriales, que cuando tomamos la categoría de grupos territoriales, tiene que ver con esas poblaciones indígenas, poblaciones rurales que tienen como mucho arraigo cultural, a costumbres, que no son las mismas a veces que en las zonas urbanas, ¿no? Diferentes poblaciones que migran a nuestros territorios y que hay como una apropiación a veces más simbólica al pensar y habitar ese territorio y no tanto desde lo material. Pero no me voy a adelantar. Otro de los actores, que es uno de los actores que delimita y tiene el poder también sobre nuestro territorio, es el Estado y sus representantes a través de sus diferentes escalas de gobierno. Y por último, los actores socioeconómicos, que acá es donde pensamos todos aquellos actores que básicamente ven al territorio como un recurso económico y material. Su principal objetivo está en utilizar ese territorio según los bienes materiales que le otorguen, ¿no? Entonces también impactan y modifican y configuran nuestro territorio. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo a la única que veo es a Gabriela. No sé quién más está por ahí, si vamos, si hay preguntas, si necesitan ejemplos, si quieren traer un ejemplo. Eliana, pero podemos aprovechar para preguntar si alguien quiere hacer una pregunta o un aporte. Acá tenemos profesionales, tenemos políticos, vecinos, investigadores, son todas miradas muy distintas y complementarias sobre el territorio. Por eso, justamente, no sé si hay alguien que quiera hacer un aporte con lo que venimos hablando. O avanzamos. Raúl Cabral ha levantado la mano. Raúl, te escuchamos. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches, Leonor, Eliana y bueno, todos los participantes. No, pensaba un poco que la perspectiva de donde uno parte, por ejemplo, desde qué lugar uno interviene en el territorio. En mi caso siempre me tocó participar desde los modelos de desarrollo productivo.
Cuando digo productivo no es solo lo agropecuario, sino todas las actividades económicas que abordan la vida de la comunidad. En este caso, a mí el elemento que me parece ordenador es el trabajo y los ingresos que tienen las personas. En función de eso, puede haber una planificación en pos de las distintas actividades y sobre eso hay que plantarlo en un territorio posible, de una forma ordenada, que tenga una lógica con ese proceso. Entonces esa mirada sí es muy determinante a la hora de cómo se organiza, cómo se distribuye en todo el territorio posible, y comparto con Eliana que no hay que limitarse a lo físico, y ahí aparece la importancia de los actores que si no tienen no comparten una mirada o una visión de ese mismo camino, se produce como el mapa de vetos, ¿no? Veto es los rechazos sobre las distintas iniciativas, y ahí se traba un poco las cosas, porque a mi modo de ver, y ya desde el lado también de lo político, cuando los problemas son complejos y se los tratan de resolver con acciones aisladas, es una lucha muy desigual. Entonces, es como a un sistema de problemas hay que atacarlo con un sistema de soluciones que tengan una lógica, ¿no? Así que creo que es muy determinante saber muy bien qué identidad busca tener ese territorio, qué identidad y en función de qué se organiza. Mi experiencia siempre es tratar de mirar el territorio desde el modelo de trabajo, desde lo productivo, y de ahí nos apoyamos después en el territorio. La mayoría de las ciudades crecen, ¿no? de forma desorganizada y se tratan de ir ordenando en el tiempo. Pero, por ejemplo, Chilecito tiene todavía posibilidades de marcar ese ordenamiento y seguir una lógica siempre y cuando se pueda determinar en una primera instancia qué quiere ser, a qué se quiere dedicar y cómo quiere vivir la gente, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Gracias por aportar tu mirada. ¿Alguien más quiere tomar la palabra o seguimos con la exposición? No veo manos levantadas. Digamos. Silvia Ríos y Miriam Cáceres. Buenísimo, no las veo. Adelante, Silvia. No te escuchamos, a ver. Hay que activar el micrófono. Ahí está. Sí, ahora sí, Silvia, gracias. Adelante. Hola, hola, buenas tardes. Sí, bueno, felicitaciones por la exposición, me parece, sí, que es muy acertada, y solamente quería hacer un pequeño comentario. Yo soy vecina, no tengo ningún cargo ahora, pero siempre me ha interesado esta problemática. Hacer un solo comentario, cuando la licenciada hablaba, ¿no?, de esta visión integral del territorio, yo recordaba que yo he sido directora de saneamiento ambiental del municipio, y por ahí, bueno, se extendió hacia los distritos, el desarrollo, y había gente con mayores ingresos que hacía casas en las localidades vecinas, en pueblitos, ¿no? Como era La Puntilla, San Miguel. Iban y construían una casa muy, muy grande, muy linda, hasta lujosa, y al lado había un ranchito con animales. Entonces me llamaban a mí para que intervenga y haga sacar esos animales. Y bueno, ahí yo pensaba, pero qué difícil, porque si bien había una contaminación por los olores, por la basura, pero antes estaba esa gente. Entonces, siempre yo trataba de ponerme en el lugar de los dos. Entonces, es solo ese comentario de que es importante de que tengamos una visión integral del territorio.
Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muy bueno ese aporte también. Sí, para pensar los distintos intereses que conviven y que debemos ayudar a hacer convivir en el territorio. Profe Miriam, adelante, gracias. No se escucha, profe. No se la escucha. ¿O ustedes la escuchan? Yo no escucho nada. No, Miriam, se ve que tenés un problema con el micrófono. No se escucha. Tal vez puedes, no sé si salir y volver a entrar, debe ser una configuración. Bueno, mientras la profe soluciona el problema, pensaba en los aportes que hicieron Raúl y Silvia, cuando, sobre todo como en dos escalas diferentes, pienso, ¿no? Dos escalas de análisis y de percepción del territorio, ¿no? Silvia desde el lugar que le tocaba en ese momento, y pensar esto de los usos, ¿no? Usos del suelo, porque muchas veces los territorios, y voy a empezar a hablar un poco de planificación territorial, no tenemos determinado cuáles son, si es uso residencial, si es uso mixto, si es uso para una actividad económica, si es un uso industrial. Y hoy se está dando mucho, y ahí hago acotación también a lo que decía Raúl, la expansión de la ciudad está determinando usos del suelo en zonas periurbanas. Entonces, quizás ya existía una persona que vivía en un lugar que era rural, pero con la expansión de la ciudad se construyeron casas y se urbanizó un poco más. Entonces, los usos que le daba a esa persona, por ejemplo, y me pasa a mí, porque yo donde vivo es una zona periurbana, mi casa es para vivir, pero tengo personas que también, que estaban en la zona rural, que tienen sus gallinas, sus patos, tienen caballos, ¿no? Y digo, ¿cómo convivir entre todos en un mismo lugar? Pero ahí se nota que no hay una planificación o mínimamente límites para decir, bueno, esta zona es solamente para residencial, por eso los terrenos o los lotes deben ser de 10 por 30, ¿no? Pero si yo compro 2 lotes, puedo tener ahí todos mis animales, ¿no? Entonces digo, eso no está regulado, yo creo que en ninguna parte de la provincia por lo menos. Entonces a veces genera conflicto de intereses, que es un poco lo que decían. Y ahí avanzando un poquito más también en relación a lo que decía Raúl, por ejemplo, yo les traje esta imagen que es justamente de la ciudad capital, en donde podemos ver, aunque me gustaría, pero están muy tímidos, que me digan qué ven ustedes, ¿no? Después de haber pensado un poco esto de los diferentes actores territoriales y de la construcción del territorio, ¿qué es lo primero que podrían identificar ahí en ese mapa? Desde su profesión o desde su percepción. A ver quién se anima. ¿Qué es lo primero que le llama la atención de esa imagen? La topografía. Sí. Raúl, perdón. Sí, no digo la densidad, dónde se va ubicando las cosas y bueno, cuál es el elemento que hace que estén ahí, no en el otro lado. Si es un crecimiento que se fue dando y qué lo va guiando ese crecimiento.
una zona muy densa por un lado y por otro lado una zona como una periferia que está una zona como semirural o rural, pero se nota muy el cambio como muy drástico de una zona muy densa, que es la urbanizada, y ahí nomás la zona rural. Sí, hay ¿Alguien como más? muchos vacíos, muchos bolsones, y también se nota cómo estos elementos estructurantes, que serían las vías de comunicación, son las que van guiando toda esta expansión de la que estábamos hablando recién, ¿no? Eh, en esta que se ve en horizontal y bueno, y en la vertical también, me parece. Sí, acá hay una ¿Alguien? mano levantada de Juan Manuel. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, por Sí, supuesto. perfecto. No me anda bien el de la cámara, tengo que actualizarla. Pero bueno, desde La Rioja Capital, lo que veo en el mapa, precisamente en la parte céntrica, que hay como una buena organización, plasmando diferentes cuadrículas de calles, entonces eso nos puede dar una buena organización dentro de la ciudad. Y a medida que va avanzando la ciudad, como que la planificación, hay barrios más con más irregularidad, ¿no? Con una más irregularidad entre calles. Y creo que la parte sur de los nuevos barrios de la ciudad se vuelve a respetar esa cuadrícula de manzana para tener una mejor organización en el territorio. Más allá de los ítems importantes que tiene, que se dirige para el sur, que es como es la universidad, la terminal de ómnibus y demás, que son importantes, por eso esa mancha urbana se fue extendiendo más hacia el sur de la capital que hacia el norte o hacia el oeste. Lo que me llama la atención es esta parte. Buenísimo. Muy buenos los aportes. Vieron cómo cada uno, si bien muchos hicieron hincapié en la expansión de la ciudad, ¿no? O en la densidad de un lado, y cómo va creciendo, cada uno miró algo en relación a lo que sabe, conoce o le llama la atención, ¿no? Digo, más o menos todos estuvimos en el mismo lenguaje, pero hay cosas que se podrían inducir de lo que yo les venía nombrando en relación a el rol del Estado, ¿no? El rol del Estado en esta imagen, que básicamente tiene que ver con hacia dónde genero, o sea, dónde invierto en infraestructura, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que ahí podríamos pensar que la ciudad se expande y genera, o el Estado tiene la obligación de llevar la infraestructura, es decir, servicios básicos y conectividad hacia esos lugares, pero a la vez también se da lo otro, que el Estado determina hacia dónde va a crecer la ciudad por las inversiones que hace en infraestructura. Y acá no es casual que justamente tenemos dos vías importantes, dos vías principales de acceso y una tercera vía que sería secundaria. Esto que traigo, ¿no? Una imagen que puede desprender muchas cosas, porque acá también podríamos ver si existe o no zonificación, si hay avance, ¿no? De la zona urbana y avanza sobre el cordón frutihortícola, si avanza sobre el cinturón verde, digamos, de la ciudad, o no, sobre el pie de monte, que acá lo estamos viendo. En Chilecito creo que también. La última vez que fui a Chilecito fuimos a una capacitación hicimos un diagnóstico territorial con el municipio, con varios actores. Pero también están teniendo más o menos esas mismas problemáticas cuando crece la ciudad. ¿Y por qué traigo esto a consideración y este mapa? Justamente
porque esto que yo les decía, cómo mira el territorio cada uno de esos actores, y acá vamos a identificar estas tres vertientes, que es un poco lo que ya les estaba diciendo, pero vamos a meter una categoría más de análisis que es la de Lefebvre, que tiene que ver con la dominación y o la apropiación de ese territorio. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de dominación y o apropiación de territorio? En el caso de el Estado tiene una lógica de dominación, ¿sí?, a través de la vertiente política y jurídica o jurídica política, en donde el territorio es considerado como un espacio que está controlado por un determinado poder, ¿sí?, que tiene que ver muchas veces con lo jurisdiccional y los límites de decir, bueno, hasta acá llega la ciudad capital de La Rioja, acá es Sanagasta, y acá es Chilecito, acá es Patquía, ¿no?, Independencia, que hay un límite que es jurídico, pero también es político y es geográfico a la vez, ¿no? Es decir, bueno, desde acá para acá es otra localidad, otro departamento, de acá para acá es otro. Y que a la vez, quien es el encargado de dotar de infraestructura o servicios básicos es el Estado, por ende también tiene el poder sobre eso. Y cuando pensamos ese poder, no necesariamente los diferentes niveles de gobierno habitan todos los barrios, ni todos los territorios, ni viven lo que vive a veces el vecino, ¿sí? Esa es la lógica de dominación, digamos, ¿no? De poder intervenir en ese territorio desde una lógica que es política en relación a un rol determinado que es el Estado a través de su representante que es el gobierno. La otra lógica que tiene que ver con la apropiación del territorio es básicamente lo que cada uno vive en su lugar, ¿no?, en su barrio, que habita diariamente ese territorio. Muchas veces se deciden o se hacen, se llevan adelante obras públicas de infraestructura o trazado de calle o iluminación, digo, y ahí voy nombrando diferentes escalas de gobierno, que no se tienen en cuenta a la persona que habita ese barrio, ¿no?, al vecino, a la vecina, ¿no? Nunca, muchas veces desde lo técnico pensamos que tenemos el saber y no es así. Tenemos un saber que es científico de la profesión, pero el saber de habitar cotidianamente ese lugar lo tiene quien está apropiado de ese territorio, es decir, quien lo habita cotidianamente, ¿no? Entonces, muchas veces he discutido también con técnicos, porque yo desde mi lado también del trabajo social, he discutido con muchos técnicos que decían decidían dónde hacer el puente, porque bueno, hay un estudio, porque nunca creció el río, porque no sé qué, y los vecinos, tuve que mediar en una situación en Mendoza, y los vecinos decían que el puente ahí ya habían hecho uno más precario y se lo había llevado el agua, y los técnicos no querían escuchar a la comunidad, a los vecinos, y pusieron toda la infraestructura, toda la plata del Estado para hacer el puente donde decían los técnicos. ¿Y qué sucedió? Se lo llevó el río. Porque no hay una congruencia de saberes del que vive, el que está apropiado de su territorio, y lo sufre también muchas veces, y también lo disfruta, y de quien planifica o piensa lo que necesita el barrio, la ciudad, la localidad, ¿no? Yo creo que también ahí tenemos que comenzar a identificar esas lógicas para poder trabajar conjuntamente y articuladamente. Muchas veces se pierde el foco real de eso. Y cuando pensamos desde la vertiente más económica, justamente tiene que ver con solamente pensar a ese territorio con la instalación de, ya sea de empresas, industrias, que ven a ese territorio solamente como la dimensión material, de que puede generar una actividad económica productiva y aportar
al PBI o muchas veces ni siquiera se mide eso, sino que se mide la producción a gran escala y no se tiene en cuenta el ambiente ni el impacto que eso genera en la sociedad, sobre todo la que se encuentra alrededor de una empresa, de una industria, ¿no? Cómo modifica también la vida y las costumbres de ese lugar y de ese territorio. Entonces, tanto el Estado muchas veces y desde los actores económicos intervienen en ese territorio desde una lógica más de dominación y no tanto de conocer en profundidad lo que sucede ahí, ni de analizar esto que es el sentir, la percepción de apropiación de otros tipos de actores que viven en ese lugar. Hola, ¿puedo hacer un aporte? Sí, por eso a mí lo que me parece fundamental que por ahí en nuestro territorio fallan mucho son las evaluaciones de impacto ambiental, porque justamente antes de hacer una obra de infraestructura, lo que sea, cableado, edificio, lo que sea, se tienen que hacer las evaluaciones de impacto ambiental. Uno ahí ve toda la parte, porque yo soy bióloga, pero uno ahí ve toda la parte de tanto social como ambiental, uno integra. Pero bueno, ahí fallamos mucho. Claro, bueno, eso, porque a veces hay como una rapidez y a veces lo que la ley dice, ¿no? Lo que está, o lo poco que está regulado, entonces se hace un estudio a medias y se hace solo, quizás se hacen o no se hacen los de impacto ambiental, como dice Antonella, pero también hay que pensar que sea socioambiental, ¿no? No solamente el ambiente, sino también pensar la parte de la población, ¿no? Cuando algo se instala. Justamente cuando hay, no sé, grandes obras de infraestructura o bueno, la misma minería, cuando se instala, también genera una modificación en su entorno más próximo, no solo ambiental, sino social. Entonces es fundamental poder generar legislaciones y ordenanzas que no digo que sean súper rígidas, pero sí tener ciertos indicadores básicos para poder medir cuál va a ser ese impacto de esa actividad económica o de ese actor socioeconómico que se va a instalar en el lugar. Existen metodologías específicas, ¿no? Hay literatura sobre eso para la evaluación del impacto social y la evaluación también del impacto sobre la biodiversidad específicamente, algo que muchas veces no está bien hecho porque muchas veces el profesional matriculado a cargo del estudio de impacto ambiental o es un solo profesional, entonces no necesariamente es biólogo, o es un equipo reducido, pero muchas veces lo que yo veo es que falta la mirada específica del o la bióloga, ¿no? Y otra cosa es que una evaluación de impacto ambiental, o un estudio específicamente, un estudio de impacto ambiental, si no existe previamente un ordenamiento ambiental del territorio, es muy difícil, porque está trabajando, el profesional está trabajando a ciegas. Es por eso que la Ley General del Ambiente prevé como segundo instrumento la evaluación de impacto ambiental, pero como primer instrumento prevé el ordenamiento ambiental del territorio. Entonces tenemos que empezar a estudiar el territorio desde una perspectiva ambiental, empezar a zonificarlo en función de criterios como la fragilidad por un lado y la aptitud para la urbanización por otro, para empezar a saber, bueno, con fundamento, dónde podemos ubicar los distintos tipos de infraestructura. Así es, eso que trae Leonor. Bueno, justamente, ¿cuándo fue? El año pasado, el 2024, dimos la diplomatura en ordenamiento territorial ambiental, que ahí también fuimos compañeras de módulos separados, que estuvo muy buena y también pone a discutir, porque hay teóricos que hablan, y bueno, también profesionales y colegas, que hablan de que el ordenamiento territorial de por sí ya tiene una dimensión de análisis que es la físico-natural, ¿no? Entonces que no se debería pensar en el ordenamiento
ambiental, territorial, ambiental. Y hay otras discusiones que dicen como lo primero que hay que poner y hay que pensar es a partir del ambiente, como dice Leonor, para luego generar o analizar los otros subsistemas, digamos, ¿no? Como el foco está puesto en lo ambiental, diferente a pensar. No quiero entrar mucho en esas discusiones, pero creo que está bueno poder reflexionar y volver a hacer que se regule la ley que tiene que ver con el ordenamiento ambiental territorial, que estamos bastante complicados con eso. Bueno, avanzamos un poquito. Esto solamente para mostrarles esta otra imagen, que es que van a ver cómo hay una única ruta, y si han ido por ahí van a saber qué lugar es, ahí dice, y cómo toda la fisonomía, ¿no?, del lugar se ha dado a lo largo de la ruta, que es algo que sucede bastante en nuestras localidades, sobre todo rurales. Como una obra tan importante por el lado del Estado, que es una ruta nacional, puede determinar la configuración espacial de una población, de una ciudad o de un pueblo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque tiene que ver con justamente pensar el Estado como un actor territorial y a la vez de diferenciar, ¿no?, que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. ¿Por qué digo esto? Que una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Sabemos que el Estado somos todos, y así decimos siempre, somos todos, el territorio, es la legislación, es la soberanía, decimos como somos todos, pero quien dirige ese Estado por determinados momentos es el gobierno. Entonces el gobierno, sobre todo en sus diferentes escalas, nacional, provincial, municipal, están encargados del deber ser de ese Estado. Por eso esto de que va mutando también el modelo de gestión, las políticas públicas que se van modificando, tiene que ver con qué es lo que quiere ese gobierno que en ese momento está llevando adelante, administrando ese Estado. Cuando pensamos en esto, del cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del gobierno, necesariamente tenemos que detenernos a pensar cuál es el modelo en relación a los principios que sigue ese gobierno, ¿no? Ese gobierno quiere ir por el lado de la reproducción de la vida, es decir, satisfacer las necesidades de todas las personas como objetivo principal, o quiere ir por la lógica de la reproducción del capital desde otro lugar. Cuando pensamos estos principios éticos, que tienen que ver con lo económico también, vamos a encontrar, podríamos pensar una tercera, un intermedio, pero vamos a centrarnos o en la lógica de la reproducción de la vida o en la lógica de la reproducción del capital. Cuando traigo estas lógicas de pensar, me van a determinar cuál va a ser mi modelo de gestión y de desarrollo que voy a instalar en mi gestión. Entonces, por un lado, tenemos el desarrollo territorial y la planificación colectiva de la economía, es decir, cuando pensamos que, o deberíamos que todos los actores puedan participar en cuáles van a ser esas actividades económicas que se van a priorizar, de qué manera, ¿no?, de qué manera la sociedad va a satisfacer sus necesidades y a través de qué actividades económicas, cuáles se van a priorizar y si va a ser sostenible o no en el tiempo, o se va a explotar y expoliar el medio natural o los recursos naturales, o va a haber una lógica de sostenibilidad.
Y en esto, o tenemos la otra lógica, que cada uno va a poder después identificar en los diferentes gobiernos que hemos tenido, cuál es la lógica que ha primado o que se ha priorizado en relación a el modelo de desarrollo. La lógica de la reproducción del capital obviamente está centrado en el territorio como un recurso económico material y prioriza el desarrollo capitalista, ¿no? Acá la planificación está centrada en el mercado autorregulado. Cuando hablamos dentro de la lógica de la reproducción de la vida, planificar de manera colectiva es uno de los principios que tiene el ordenamiento territorial. Si nosotros vamos por la vía de la reproducción de la vida y pensamos al ordenamiento territorial, lo vamos a pensar necesariamente como una forma de planificar, de disminuir desequilibrios territoriales, de igualdad, ¿no? Desde pensar el ordenamiento territorial tiene que ver justamente con pensar un abordaje multiescalar y sistémico, en donde hay coordinación y coherencia entre los diferentes actores y en donde el fin principal es la disminución tanto de las desigualdades a corto, mediano y largo plazo. Van a ver en esta filmina como el modelo tradicional tiene que ver justamente con la acumulación de la riqueza, la explotación del medio natural, lo que lleva a un aumento, obviamente, de exclusión social y desequilibrios territoriales. Acá traigo dos definiciones y una que me pareció bastante interesante de pensar el desarrollo territorial dentro de la lógica de la reproducción de la vida. En esto quiero como que quede claro que el deber ser del Estado puede priorizar o la lógica de la reproducción de la vida o la lógica de la reproducción del capital. Y en base a eso va a pensar su modelo de desarrollo y su tipo de planificación. O la planifica a través del mercado autorregulado, desde un desarrollo capitalista, o puede planificarla desde el desarrollo territorial, utilizando una planificación colectiva como lo es uno de los instrumentos del ordenamiento territorial. ¿Estamos hasta ahí? Ustedes me dicen si se entiende o no. Sí, Eliana. Y yo te Bien. pregunto, ¿necesariamente es una elección, es un binomio, necesariamente es una lógica o la otra? ¿O podríamos pensar en una lógica intermedia que tenga en cuenta en parte el capital y en parte la reproducción de la vida? No es una lógica binaria, sino que tiene que ver con qué es lo que se prioriza en el modelo económico. O sea, la lógica capitalista estamos pensándola desde una economía liberal, en donde, no me quiero meter mucho en esos términos, pero lo voy a tratar de explicar, que tiene que ver con una economía funcional y racional, que ya lo hemos visto, que se enfocaba en el crecimiento económico y que decía que el crecimiento económico iba a traer mayores posibilidades o menos desigualdades o menos pobreza en la población, en los territorios. Que ya está descartado que eso no sucedió, porque estamos hablando de hace 140 años que se viene implementando la teoría liberal. Esta otra lógica no deja fuera en la economía capitalista, ¿no? Lo que sí piensa es la economía desde los diferentes actores territoriales que intervienen ese territorio. Vas a tener un actor socioeconómico que tiene una lógica capitalista, vas a tener un actor socioeconómico que va a tener una lógica de cooperativa o mutuales dentro de la economía social, vas a tener un actor socioeconómico que va a tener una lógica de economía familiar también, ¿no? La cosa es cómo pensamos ese modelo y esa gestión económica del territorio, priorizando qué. Si vamos a priorizar que todas las personas puedan satisfacer sus necesidades y una mejor calidad de vida, o vamos a priorizar, y en eso digo, entran todos estos tipos de economía y actores que están en los territorios,
o vamos a priorizar la lógica de la reproducción del capital como en todas sus formas, ¿no? Desde la política del Estado, desde los actores que intervienen en el territorio. Por lo general, las formas no son sostenibles de los recursos, ¿no? La idea es generar la mayor ganancia, hay precarización laboral, digamos. Es como una lógica que se instala en todos los actores, digamos, y que perjudica obviamente a los que menos injerencia tienen sobre la planificación de esa economía, ¿no? Esa es como la diferencia. ¿Se entiende? Leonor. Sí, me interesaría que los alumnos también participen. Esos son temas que por ahí no han visto mucho en la carrera y tampoco en nuestra asignatura hasta ahora, puede ser algo nuevo. Está bueno que que pregunten, que aporten, porque estoy viendo como algunas cosas, no quiero entrar de lleno en lo económico, ¿no? Pero sí que puedan como identificar también hacia dónde ellos van a aportar con su profesión, ¿no? Cómo van a mirar ese territorio y ese desarrollo territorial. Porque justamente el desarrollo territorial tiene que ver cómo cada sociedad y población administra sus recursos para satisfacer necesidades, y desde el desarrollo sostenible pensando en esas generaciones futuras. Porque algo, y estaría bueno ahí entrar en debatir esto, porque hoy en día estamos viendo que no se está pensando en las generaciones futuras, se está pensando en los intereses económicos a veces de las personas que se encuentran en el poder, ¿no? Entonces no importa hoy vendamos todo, no importa hoy que se instalen, digo, no importa, porque quizás yo estoy pensando en que voy a vivir, si yo pienso individualmente, puedo ser que yo voy a vivir, no sé, 30 años más, 40 años más, y bueno, vivir bien. Pero si yo pienso en mis hijos o pienso en mis nietos, yo tengo que pensar por lo menos 150 años, por lo menos, ¿no? O sea, como, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Estamos pensando solo en el hoy, en lo espontáneo, en lo instantáneo de hoy? ¿O también estamos pensando en qué va a suceder con las generaciones venideras? Y lo pongo a nivel familiar, ¿no? En pensar como, bueno, ¿qué va a suceder con mis hijos, con mis nietos, ¿no? No sé qué opinan, qué piensan de eso cuando yo hablo de estas dos lógicas de reproducción. Eliana, perdón, te interrumpo porque volvió Miriam. Bien. Y levantó la mano. No sé si va a aportar sobre este punto en particular o sobre lo que quería decir hace un rato. Miriam, te escuchamos. Miriam. Parece que tiene problemas con su audio. El micrófono, sí. Bueno. Ahí está, te vemos, no te escuchamos. Podés aportar en el chat si querés, Miriam, y lo vamos leyendo. Así no nos perdemos tus aportes, que son siempre valiosos. Bueno, sigamos, Juliana, y yo veo si Miriam puede aportar a través del chat. Bueno, cuando yo pensaba esto de la reproducción de la vida, y yo pongo el desarrollo territorial desde estas concepciones para pensar eso. Primero tomo Bossier, que es chileno, que él habla que el desarrollo territorial, bueno, es la capacidad de una comunidad para utilizar su potencial y sus recursos para mejorar su bienestar, ¿no? Y por otro lado, tomo a Bozano, que él habla justamente de el desarrollo territorial como un proceso de construcción social de los lugares, pero habla de una dialéctica, es decir, entre sistemas de objetos, es decir, lo físico, ¿se acuerdan que veíamos? Él habla de lo físico y ahí entra infraestructura y equipamiento también, y sistemas de acciones como lo social, que entraría las leyes, las políticas, las culturas.
Pero algo que me parece muy interesante de su mirada es que lograr un desarrollo inteligente. Implica transformar esos lugares mediante la colaboración entre actores científicos, políticos y ciudadanos para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad. Acá tenemos todos los elementos, un poco de lo que veníamos hablando, para pensar ese desarrollo territorial, desde los propios territorios y pensar en esa calidad de vida y sostenibilidad, ¿no? Después podríamos ahondar en metodologías, pero no, este no va a ser el caso, esta no va a ser la charla. Pero sí identificar cuando pensamos ese desarrollo de los territorios, sí o sí que tenga que ver con, primero con nuestra diversidad cultural y geográfica, sociogeográfica. ¿Se acuerdan que en un momento, y muchos de los que estamos acá, que también veo que han trabajado y han sido técnicos y son parte del gobierno o han sido en algún momento, hablábamos de esas políticas que venían enlatadas, ¿no? Esas políticas de nación que venían a los territorios sin tener en cuenta la diversidad, o sea, o las particularidades que tenía cada uno de los territorios, ¿no? Había que aplicarlos y bueno, y como sea, pero no se tenía en cuenta eso. Entonces, desde el desarrollo territorial, tener en cuenta eso. También tener en cuenta los diferentes componentes que tenemos en el territorio, el medio ambiente, la población, las actividades económicas, y poder a su vez articularlo en distintas escalas, ¿no? Esto es de una mirada holística, sistémica, ¿no? De mirar desde el todo y no mirar solo una partecita o solo mis intereses individuales, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que tener en cuenta cuáles son las expectativas de la comunidad, qué quieren. En algún momento se utiliza mucho el diseño participativo, las consultas populares, ¿no? A veces para ver si es un tema o no. Podríamos discutir si son medios eficientes de participación o no, pero son algunos recursos o cuando se invita desde el municipio, de las provincias, a armar un diagnóstico territorial, a escuchar las problemáticas, a intentar buscar resolver, son métodos en donde podemos ver cuáles son las expectativas de esa comunidad y de esas poblaciones en pos de pensar ese desarrollo territorial. Bueno, no sé si ahondar mucho en esto porque esta es la materia de ordenamiento territorial, solo decir que podríamos pensar ese ordenamiento desde enfoques y concepciones, ¿no? Podríamos pensarlo solamente desde la planificación física del territorio, o lo podríamos pensar como un proceso integral, complejo, sistémico, que es un poco el aporte de hoy, como una política pública, una política de Estado, como un proceso técnico, político y un instrumento de planificación. Cualquiera de esas concepciones y enfoques se puede pensar el ordenamiento territorial. Todo va a depender de las escalas, de los actores, de lo que queramos como para nuestros territorios. Entonces, como para ir cerrando, cuando pensamos, este es un ejemplo nomás para traer del rol del Estado, de cómo se planifica, cómo se piensa, traigo este ejemplo que es el Plan Estratégico Territorial que se hizo en Argentina en el 2016, que el objetivo de ese plan era el desarrollo federal y sostenible, ¿no? Reduciendo asimetrías regionales mediante inversión pública. Que acá es donde podemos ver qué es lo que busca el Estado a través de su gobierno. Tiene una política clara. ¿Cuál era el objetivo? Potenciar las economías regionales, por eso tenemos diferentes puntos. ¿Y cuál era el proyecto? O la inversión clave era la infraestructura, que era la pavimentación, una de las cosas que se pensaba y que en algunos casos se han ejecutado y otras no, era la pavimentación de la Ruta Nacional de Misiones para conectar y para pensar esas economías regionales, ¿no? Algo que yo siempre digo es que nosotros no nos pensamos nunca como economías regionales, digo La Rioja, Catamarca, por decir los que están más cerca, Tucumán, hablamos de regiones y a veces nosotros estamos ahí en el medio, entre Cuyo, noroeste, ¿no? Pero nunca
pensamos actividades tan aglutinadas con respecto a nuestra región, ¿no? Colaborativamente. Digo, piensa, no sé, bueno, Catamarca produce tal cosa, La Rioja tal, y hacemos convenio para intercambiar esos productos, digo. Y lo podríamos ver en cualquier tipo de actividad económica. En esto, para que tengamos un ejemplo de cómo el ordenamiento territorial se puede materializar en un plan, en una política y en un proyecto específico, ¿no? Esto como desde lo micro, lo meso y lo macro. Yo no sé si los estudiantes van entendiendo o no, si tienen aportes, porque no dicen nada, entonces no sé. Pero bueno, yo voy avanzando, así vamos terminando. Acá es donde entra uno de los roles fundamentales del agrimensor, que es justamente cuando aporta la cartografía y el análisis de aptitud del suelo, ¿no? Es uno de los roles importantísimos en el ordenamiento porque nos ayuda también a armar el diagnóstico territorial. Si no, tendríamos cartografía, delimitaciones de suelo, y hoy digo herramientas avanzadas como los sistemas de información geográfico, las diferentes herramientas digitales que hoy usamos. Difícilmente podríamos llegar a diagnosticar de manera integral nuestro territorio. Y en esto también es fundamental su rol para prevenir desastres, ¿no? Para prevenir riesgos. Esto dentro de lo que sería el ordenamiento territorial. Y volvemos a Bozano, porque esto que decía es la inteligencia para pensar el desarrollo territorial, que él habla de inteligencia territorial, que tiene que ver con eso, con la capacidad de los actores para comprender un territorio y transformarlo mediante un proyecto común, que sea científicamente sólido, técnicamente factible y socialmente justo. Este aporte que hace este autor de la inteligencia territorial viene también a pensarse desde la reproducción de la vida, ¿no? Ampliada de la vida, en donde los actores intervienen en ese territorio, pero que también pueden llegar a tener una muy buena capacidad para comprender y transformarlo de una manera equitativa, sostenible, justa, pensando no solamente en el hoy, en el aquí, sino en las generaciones venideras o en 10, 15, 20, 30, 50, 100 años. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de pensar tanto el ordenamiento como un instrumento de planificación hacia el desarrollo territorial? Es justamente poder tener un hábitat digno en donde podamos tener acceso a la seguridad, la tenencia de la tierra, ya sea individual, comunitaria. Sabemos que hay en muy pocas provincias hay una legislación que avale lo comunitario, pero sí tener la seguridad jurídica de la tierra tiene que ver con las condiciones de vida. El acceso a la infraestructura, podríamos pensar servicios básicos, servicios barriales, ¿no? Red de agua, red de gas. Yo algo que siempre discuto es como, para mí es esencial, la red de gas debería ser esencial en todos los hogares porque es la base de la alimentación, ¿no? La mayoría tenemos gas en garrafa, tenemos muy pocas redes de gas público, digamos. Aparte de la iluminación, ¿no? Digo, la luz, el agua, que tiene que garantizar el Estado como servicios básicos, el gas debería ser uno de esos también. El equipamiento, el acceso a la salud, la educación, ¿no? Centros primarios de salud, escuelas, seguridad también, la conectividad de las calles. No sé cómo están en Chilecito, pero acá cada vez las calles están peor y es muy difícil transitar con la cantidad de pozos que hay.
muchos barrios que no tienen iluminación. Eso hace que tengamos un lugar que sea también adecuado. Bueno, hay mucha proliferación de basurales acá en la capital, calculo que en Chilecito también. Es algo que nos deberíamos ocupar, una política de gestión de residuos sólidos urbanos. También el tener el respeto a la identidad, es decir, la adecuación cultural. Y lo que tiene que ver con poder tener viviendas, uno acceder a una vivienda digna y que sea asequible, es decir, que todas las personas puedan acceder a esa vivienda, porque y acá voy a traer algunas políticas. A veces decimos, bueno, no, sí, porque te tenés que inscribir en vivienda y bueno, y el Estado te va a dar la casa. Bueno, el Estado no te da la casa, vos la pagás a un precio menor y de acuerdo a tus ingresos. Pero sabemos que hay ciertos requisitos para poder ingresar a ese registro y acceder a esa casa, ¿no? Pero también había una franja que no estaba contemplada, que tiene que ver con las clases medias trabajadoras, me incluyo ahí, y quizás acá también haya varias personas, de cómo acceder a una vivienda. A mí no me daba para acceder en los requisitos de vivienda social, porque no tengo muchos hijos, ni familia numerosa, más los ingresos, pero tampoco me da para acceder a una vivienda comprándola, porque soy profesora universitaria. Entonces, ¿qué política vino para las clases medias? Fue la política del procrear. En esa política, muchas personas de clase media trabajadora pudieron acceder a una vivienda. Digo, esas son políticas que están centradas en pensar un hábitat, por lo menos en la dimensión habitacional. Entonces pensemos que nuestras intervenciones, en nuestra profesión, cuando vamos a hacer una mensura, cuando vamos a registrar, cuando vamos a hacer, estamos trabajando con un bien que es de una persona o de una sociedad. Y todo lo que generemos también en cartografía digital sirve para que podamos pensar y planificar los territorios. Esta va exclusivamente para esta carrera, para estos estudiantes que están ahora, en donde pensemos esta articulación entre la agrimensura y el desarrollo sostenible. Ustedes tienen un rol fundamental y que es necesario que aporten y que se comprometan a trabajar, sobre todo en la planificación y la gestión. A veces parece que fuera, no, bueno, no, eso dejáselo para el gobierno. No, somos parte, somos actores desde el sistema educativo, en donde podemos promocionar un uso del suelo racional, equilibrio entre las áreas urbanas, rurales y periurbanas. Podemos pensar, tienen ustedes las herramientas para poder hacer eso. Lo mismo que pensar la protección de la infraestructura, ¿no? La colaboración en las obras públicas, teniendo en cuenta la dimensión ambiental y también la social, ¿no? ¿Qué es lo que la población, la comunidad quiere? ¿Cómo le influye a ellos? El saber local es fundamental en esto. Y también los registros exactos que facilitan al ordenamiento territorial y pueden muchas veces erradicar los conflictos por uso de suelo. Entonces ustedes pueden ir mucho más allá de solamente el plano físico o la dimensión material, sino que también pueden incluir la dimensión política, social, jurídica del territorio desde la planificación y desde la gestión. Muchas gracias. Hasta aquí llego yo. Muchas gracias, Eliana, por tu presentación, por compartir tus conocimientos y tus reflexiones. Tenemos un pequeño espacio para preguntas y aportes. Gabriela Starobinsky pide la palabra. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Eliana, por la presentación y los aportes, la verdad que muy interesante.
Desde el Instituto de Investigaciones sobre Sociedad, Conocimiento y Desarrollo de la UNDEC trabajamos muchas líneas de investigación vinculadas al desarrollo sostenible, territorial, bueno, Leonor, de ordenamiento territorial. Yo quería hacer un aporte a lo que vos estabas comentando, que es también pensar en este marco las capacidades territoriales en un sentido amplio, ¿no? De los actores, de las instituciones, las capacidades no solo, digamos, productivas o educativas, sino también las capacidades de diálogo, de consenso, ¿no? Ahí hay mucho por avanzar, y las formas de construir y consolidar estas capacidades, ¿no? Vos ahí también en un momento al principio dijiste, bueno, yo no abogo tanto por estas categorías de regiones o países en desarrollo o en vías de desarrollo, pero bueno, o podríamos hablar, hoy hablábamos con Leonor también de regiones periféricas, por ejemplo, que tienen también problemáticas con sus capacidades, ¿no? Para construir estos procesos sostenidos de desarrollo. Y lo otro, entonces, no dejar de lado esta cuestión de las capacidades y las competencias que tienen los actores y los territorios para avanzar por poner un término, y lo otro en referencia a esto del desarrollo de estas categorías, que bueno, que si bien en muchos casos son corset o son esquemáticas o incluso ya son pasadas de moda, bueno, pero muchas de ellas hacen referencia a esto que vos mencionabas al final de, bueno, todas las problemáticas efectivas que tienen en estos territorios, en particular La Rioja, Chilecito, para tener, digamos, un hábitat adecuado y para lograr como este bienestar y un bienestar equitativo, igualitario. Digo, estas categorías de en desarrollo, en vía de desarrollo, periféricas, están vinculadas a destacar estas problemáticas, ¿no? Que son cuestiones básicas, la calle, el gas, bueno, que entonces tal vez aportan elementos también para discutir o para decir, bueno, sí, obviamente cada región tiene su propio proceso de desarrollo, pero hay regiones que ya han solucionado estos problemas, digamos, bastante tiempo atrás. Bueno, eso era mi aporte. Gracias. Gracias, Gaby. Un aporte desde específicamente las ciencias económicas. Gracias. ¿Alguien más? Estudiantes. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Estaría bueno que aprovechemos tener una docente con mucha experiencia práctica del ordenamiento territorial para hacer una pregunta concreta. Eliana, Leo. Son muy tímidos o apagan las cámaras. Acá la rectora empezó a implementar algo que tiene que ver con si tiene la cámara apagada, tan ausente. Le digo, bueno, es de rigor. No, estaba pensando esto que decía Gabriela, que obviamente que estaría bueno pensarnos en una mesa de debate, de construcción teórica, desde los institutos, ¿no? de poder también ver en qué anda cada uno. Yo la verdad que cuando hice mi tesis doctoral, sobre todo mi postura obviamente tiene que ver con una postura crítica a la economía capitalista, y pensar cómo esto de las categorías, de decir, bueno, en desarrollo, o los diferentes tipos de desarrollo que hemos visto a nivel teórico, los diferentes modelos, desde, no sé, desarrollo local, humano, a escala humana, ¿no? Que tienen un poco que ver con estas lógicas. Pero pienso cómo en la tesis yo analicé justamente cuáles eran esos principios socioeconómicos que se instalaban desde las dos lógicas, ¿no? Cuáles son
básicamente los que determinan y configuran y ven desde diferentes lugares la satisfacción de las necesidades en sí, ¿no? Entonces, por ahí esto de volver al foco, de por qué existe lo que existe, nos hace volver a esto de pensar esa interacción sociedad-naturaleza desde un lugar más pensando en esto de la sostenibilidad de la vida en sí, en la vida en todas sus formas. Pero me parece interesante esto de poder hablar, debatir y también esto de ver en diferentes escalas y los roles que cada uno se encuentra, ¿no? Porque también está bueno discutir desde el rol de Estado, ¿no? Desde gobierno, desde la parte científica, desde el vecino, digo, esas escalas son necesarias. Y algo que, si bien esto que dice Leonor, bueno, sí tengo bastante experiencia en la práctica, no solo en pensar los diagnósticos territoriales y eso, sino también en habitar territorios periféricos y con muchas vulnerabilidades, en donde pensamos que sí, el gobierno debe llegar y no llega. Entonces, esa cotidianidad me hace reflexionar sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Hacia cuál es el foco, qué es lo que queremos, ¿no? Que está ahí en juego. Por eso decía esto como, bueno, pensemos, si no vamos a pensar en esto de parece tan teórico, las generaciones futuras, ¿no? Pensemos en, no sé, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros sobrinos, si los queremos, ¿no? Pensemos en la familia más pequeña que va a vivir muchos años más que nosotros. Bueno, ahí, no sé ahí si está lo de Miriam, bueno, que pobre Miriam, a ver si... ¿Me escuchan? No puede hablar Miriam. Bueno, no, nada, te quería felicitar, me encantó la clase, buenísima, y me parece súper acertada la visión que tenés, y está buenísimo que haya profesores como vos, bueno, como Leonor también, Leonor nos formó más o menos en la misma línea. Yo actualmente soy becaria doctoral con ICER, estoy trabajando en el CRILAR, en Anillaco, y me parece fundamental lo que planteás vos de el rol como profesional, ¿no? El compromiso que tenemos que tener y lo claro que tenemos que tener de la visión de qué es lo que queremos como desarrollo, qué es lo que entendemos como desarrollo. Y el compromiso también para ponerlo las pilas, porque veo que hay como una desconexión entre lo social y lo académico, que eso es como la principal crítica que tenemos acá. Acá ponerle, me pasa que estoy súper manija porque hace un tiempo fuimos a Córdoba a un encuentro que se llama Periferia, justamente, que es una red de transición socioecológica. Entonces fuimos un par de representantes de acá y lo primero que llegamos, acá a Nidaco nos sentamos y decimos, bueno, ¿cuáles son las problemáticas? Armemos reuniones con la gente de acá del lugar. Y nos damos cuenta que las soluciones que por ahí para algunas provincias como en Córdoba no se aplican acá, porque es distinto el territorio, son distintos los recursos, es otro el poder adquisitivo de la gente, este tipo de cuestiones como los subsidios, no tenemos llegadas, así que hay un montón de cosas por organizar, pero es fundamental pensar en este cambio y sobre todo, que lo mencionaste muchísimas veces, el desarrollo sustentable o el desarrollo sostenible. ¿Por qué elegir ese camino? Porque no queda otro. O sea, tenemos un mundo finito, los recursos no son infinitos, se agotan, entonces si no planificamos desde ya, si no nos organizamos bien desde nuestro territorio, cómo hacer un uso correcto de los recursos, nada, las cosas están mal, pero se pueden poner peor. Entonces me parece que es fundamental este tipo de encuentros, de charlas, y nada, todo lo que dijiste, todo era sí, totalmente de acuerdo. ¿Tenés actualmente algún ejemplo o estás trabajando en algún proyecto en La Rioja, justamente esto de desarrollo sostenible con ordenamiento territorial que hayas podido tener llegada concreta a la política? Porque también pasa que acá en el CRILAR se presentaron muchas propuestas, se hizo como una especie de ordenamiento territorial, zona de riesgo, pero no, hay ahí como un bloqueo, una desconexión entre lo político y entre lo científico, o sea, nunca tenemos como llegada para poder desarrollar o para que nos hagan caso, me parece que es la cuestión. Eso no, te quería preguntar eso.
Yo articulo mucho con la Secretaría de Enlace para el Ordenamiento Territorial, que está acá en la provincia. Con ellos hemos trabajado bastante, que es está la arquitecta Paula Garelo. Actualmente no tengo nada con ellos trabajando, porque estoy mucho ahora estoy más en la gestión académica. Pero sí hemos tenido proyectos con CFI, que bueno, ahora tampoco hay mucho financiamiento, en donde hemos ido por todas las localidades de la provincia, por lo menos donde los municipios han querido colaborar y trabajar para armar un diagnóstico territorial, que eso lo tenemos también como informe que sirve bastante, pero bueno, no estamos pudiendo avanzar y te invito, Anto, para que también nos conozcamos, nos sentemos, pensemos, digo Anto, Leonor, digo este encuentro también Raúl, Gaby, Miriam, Leticia, todos los que están, para pensar, porque tenemos una ley de ordenamiento territorial desde el 2021, como sabrán, y no está reglamentada, no se avanzó en nada, no. Y digo, bueno, un plan, sí, no sé si un plan, pero acciones mínimas de pensar esta vinculación también con la universidad o el sector científico y el gobierno, ¿no? Que es algo fundamental. Esto que, bueno, ahora también estoy ahí pensando en volver a CONICET, porque yo estoy trabajando más ordenamiento territorial, ambiental y hábitat, entonces estoy ahí pensando en eso. Pero sí, me parece interesante. No digo que te haya gustado todo sí lo que yo diga, pero digo, hay una lógica de pensamiento que creemos que a veces se pierde y nos encontramos con personas que decimos, no, bueno, hay otras personas que están pensando desde este lugar o están queriendo un mejor hábitat para nosotros. Gracias, Anto. No, muy bien, muy bueno. Acá tenemos el aporte de Miriam. A ver. Al distinguir los diferentes actores en el territorio, es reconocer que todos tienen una cuota de poder en las decisiones. Es ceder el poder absoluto que en algunos ejemplos lo establecen los diferentes gobiernos. En algunos ejemplos también considero que la falta de un ordenamiento, la improvisación y la anarquía no beneficia a la población en general. Es necesario tener instituciones fortalecidas para poder contar con un ordenamiento y planificar la gestión. Tal cual, ¿no? Es algo que venimos, digo, y quienes tenemos o quienes tienen más años también, hace cuánto que venimos diciendo hay que planificar, hay que planificar. Y digo, acá el gobierno y el sector científico es el que tenemos que empezar a articular, porque yo sé que en el gobierno lo que prevalece es la urgencia, es la resolución, es lo rápido. Bueno, pero nosotros que somos de la parte académica podemos pensar y planificar a mediano, a corto, mediano, largo plazo para poder articular, ¿no? Digo, ahí también hay como una cuestión de que hay que confiar más en los diferentes actores territoriales y articular y los sesgos a veces son los que nos llevan al individualismo. Sí, a lo mejor hay una cuestión cultural acá, ¿no? Que el trabajo interinstitucional, la articulación entre instituciones en el territorio, nos cuesta a todos, ya sea vertical entre los distintos niveles del Estado, horizontal entre distintos organismos sectoriales. Es algo que necesitamos como una habilidad que las instituciones necesitamos desarrollar. Y también creo que tenemos una cierta aversión a la reglamentación, ¿no? Desconfiamos de las reglamentaciones y por ahí perdemos de vista, como decías, que cuando el uso del territorio está planificado
de acuerdo a normas y de acuerdo a un plan consensuado, la idea es que nos beneficiemos todos. Todos tenemos que ceder un poquito. Bueno, yo quería hacer mi casa hasta la vereda y no me dejan hacer la casa hasta la vereda. Entonces tengo que hacer, ¿no?, mi casa un poquito más atrás. Bueno, yo tengo que cumplir determinadas normas que pueden no gustarme, pero pensar que si lo cumplimos entre todos es para que todos tengamos mejor calidad de vida. Sería un poco la idea, y creo que es algo que todavía es muy, muy nuevo para muchos de nosotros. Desde 2021 tenemos la Ley de Desarrollo Territorial y Hábitat Adecuado, que prevé que se elaboren un plan provincial de desarrollo territorial y planes locales. Bueno, me acabo de enterar que ya se me fue. Uno de los departamentos ha empezado a trabajar en una conferencia que tuvimos la semana pasada organizada por el Colegio de Arquitectos. La doctora Pesci nos comentó, una participante en la conferencia de la doctora Pesci comentaba que había sido citada por el municipio de su departamento para empezar un trabajo, un proceso participativo en el marco de la ley, ¿no?, hacia el plan local. Bueno, lo que podríamos pensar es cómo podemos, las distintas instituciones, articular para alentar o pedirle a los distintos gobiernos municipales donde estemos que inicie este proceso que prevé la ley. ¿Algún otro aporte, comentario, pregunta? Yo, Leonor, bueno, me tomo la tarea, voy a revisar cómo está el tema de la ley y el proceso que podemos iniciar, así que me anoto esa tarea y próximamente, bueno, le voy a estar comentando cómo podemos dar los primeros pasos. En mi caso veo, hay una posibilidad importante para Chilecito, hay una teoría que habla de la triple hélice, se llama, bueno, donde justamente una nueva estrategia para las provincias del norte grande no es comenzar todo desde lo provincial, que suele concentrar mucho en las capitales, sino elegir estratégicamente algunas ciudades y empezar a implementar estos modelos en esas ciudades. Chilecito cuenta con esos parámetros. Te digo a nivel nacional, porque tener una universidad nacional ya es un parámetro muy grande para una ciudad que tiene, bueno, según el último censo, 60.000 habitantes, pero hay un poco más, y tiene muchas características que la hacen posible entrar en ese proceso. Así que yo creo que con el Estado municipal, que es el organismo de aplicación, eso es muy importante, un sector privado que pueda ver también y participar en ese proceso de inversión, sobre todo potenciar lo local, pero seguir invitando a otros actores que pueden venir de otras provincias, y sin duda la universidad, donde descansamos en la construcción del capital humano, que también convoca, independientemente de que no estemos cursando o estudiando ahí, sino que sea un lugar que goza de mucha credibilidad, de mucha posibilidad de que muchos actores puedan sumarse. Así que esos tres actores funcionando de forma coordinada seguramente van a dar un resultado que podamos medir, ¿no?, en el tiempo. Así que yo desde ese lado tengo mucho optimismo a pesar de todas las situaciones que se pueden decir, y creo que Chilecito tiene esa ventaja y la podemos poner en marcha. Así que bueno, pero me quería anotar esa tarea porque me pega directamente, ahí voy a revisar la ley y vamos a ver cómo podemos darle vida, ¿no? Buenísimo, ya tiene tarea Raúl también. Vamos a ir con tareas para la casa. Después igual también puedo proporcionarles lo poco que se recabó de Chilecito, digamos, cuando hicimos porque la idea era que cada municipio pueda hacer un diagnóstico territorial, un diagnóstico de los diferentes subsistemas. Participaron muy poco,
y sí había muchas problemáticas que habían salido. Les puedo después compartir lo mínimo que quedó de Chilecito, como para que también les quede como un antecedente de un inicio de algo. Nos viene muy bien, Eliana. En la Universidad Nacional de Chilecito, las docentes de esta asignatura, Miriam y yo, y con otros investigadores, tenemos en curso un proyecto de investigación sobre la expansión urbana en las periferias. Lo hemos empezado hace unos 5 meses, en un proyecto de 2 años. Nos va a venir muy bien aportes que puedan realizar. Proyecto que está alojado en el instituto que dirige Gabriela. Bueno, muchas gracias. Un último aporte. De no ser así, agradecerte enormemente, Eliana, por tu tiempo, por tu generosidad en compartir tus conocimientos, y a todos quienes se conectaron en un horario que por ahí no es el más agradable. Gracias por estar, gracias por su compromiso con esta temática. A todas y todos, una muy buenas noches. Estaré compartiendo la grabación de este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sigamos en contacto. Inicio. Buenas noches. Muchas gracias. Chao. Buenas noches. Chao.